Lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos con las lanchas en Venezuela, y ahora además dijo que la pelea no solamente la iba a dar en mar, sino que también la iba a dar por tierra. Como que el narcotráfico está en el radar de Estados Unidos y es utilizado por Estados Unidos. Tan utilizado es, Juan, que hay un reciente memorándum Trump con relación a la intervención obviamente arbitraria de las fuerzas navales de Estados Unidos respecto de atentados contra embarcaciones venezolanas, supuestamente con narcotraficantes y por ende con psicotrópicos y demás que cruzaban el Mar Caribe. Ellos dicen que ahí iban narcotraficantes, pero de eso no hay prueba. No hay derecho internacional, no hay posibilidad de que los supuestos narcos sean juzgados, pero ¿por qué? Bueno, porque desde la doctrina de Nixon para acá, en la década del 70, donde Estados Unidos adquiere la lucha contra las drogas, ¿no?, que después fue tomando distintos nombres en función de las décadas y los presidentes, pero que básicamente la ató, la relacionó muy fuertemente con lo que hablamos en otros encuentros, que tiene que ver con el interés nacional y sobre todo la seguridad nacional de Estados Unidos, aún fuera de las fronteras, y que siempre bien sabemos hoy, en esto que hablábamos al principio, de la interrelación y la porosidad para poder separar hoy y compartimentar los distintos acontecimientos, tiene una estrechísima relación con los acontecimientos y con el devenir político de la región. Esto que vos decías, que hablábamos afuera de Boluarte, que fue destituida recientemente por el Congreso en Perú, fíjate, el Congreso argumentó incapacidad moral para conducir el destino de Perú, de la presidenta. Y por eso la destituyen. La noticia en relación a esto que hemos venido hablando es que... En Perú tienen un historial igual para destituir en menos de 10 años es el segundo presidente que pasa por esto. Recordemos que Castillo, que era el anterior, es reemplazado por Boluarte, venían del mismo origen político, y quien preside el Congreso, que es de la derecha, van a ser quienes van a conducir por este tramo los designios de Perú, que lo hablamos anteriormente. Puerto de Chancay, una enorme inversión china, un puerto de aguas profunda para unir por vía férrea San Pablo con Lima, y eso no pasa desapercibido a todo esto que venimos hablando, ¿no? Bueno, Perú, tema Colombia, la histórica intervención de Estados Unidos, Venezuela, ahora un asedio. ¿Se podría hablar de un asedio de Estados Unidos sobre las costas, como una presencia militar fuera de lo común? Desde la consideración de lo que son guerras no convencionales, donde el enemigo no es un ejército, no son soldados que representan un Estado, sino que se articula con procesos de organizaciones narcocriminales en este caso, según es lo que dice el gobierno de Estados Unidos y sobre todo el Pentágono, a partir de la vinculación que se le atribuye a Maduro con el cartel de los soles. Hay que decir algo muy interesante. A ver. Estados Unidos puso una recompensa por la cabeza de Maduro de $50 millones. La de Bin Laden, la de Bin Laden, el líder de Al Qaeda, en el peor momento de la disputa de Estados Unidos, de la lucha en Medio Oriente, sobre todo contra el terrorismo, era la mitad, $25 millones. O sea, pagan por Maduro el doble de lo que pagaron por el tipo que le bajó las 2 torres. Exacto. Y desde el año 65, clima de Guerra Fría, guerra de los misiles en la región, acá nos estamos refiriendo más a Centroamérica y el Caribe. Desde el año 65 que no se veía una militarización de la región como en este caso, hasta, según informes del propio Pentágono, hasta un submarino de propulsión nuclear navega hoy las costas enfrente a Venezuela. Estamos hablando de la época Kennedy-Cuba, ¿no? Y comparándolo con ahora, ¿no hay en el medio otro ejemplo tan fuerte como este? No hay en el medio otro ejemplo tan fuerte como ese, y tampoco si estamos hablando de financiamiento y cómo Estados Unidos, hoy fuera de área, vos me decías, cómo se la juega Trump, cómo banca lo que haya que bancar. Bueno, tanto es así que te diría que es Estados Unidos. Clinton Pastrana, lo recordarás, Plan Colombia, principio de la década del 90, fines de la década del 80, representó, después de Israel, el mayor mecanismo de financiamiento de Estados Unidos a un país aliado, si querés decirlo de alguna manera, para la disputa, lo que era el Plan Colombia, que era el control, porque hay que decirlo también, más que la erradicación hay que ver qué difusión hay ahí entre lo que es erradicar y controlar, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se produce, ya más acá, cuando se producen los acuerdos de paz con la FARC en el año 2016, que se desmantela la organización, lo que se produce paradójicamente es que se empieza a dispersar el control, porque las FARC tenían un control sobre la producción, el traslado, la logística y la circulación de
la cocaína sobre todo, y ese control se empieza a diseminar. Estamos hablando de Colombia. Colombia, año 2016. Pero tiene mucha relación con esto porque Fred Machado, entre otras cosas por las cuales hoy está en Estados Unidos, es por su relación con los carteles del narcotráfico centroamericanos, pero sobre todo suramericanos. Y en ese momento coincide con el ascenso vertiginoso de Chapo Guzmán y el cartel de Sinaloa, ¿no? Cuando se traslada de Colombia a México toda la cuestión de la centralidad del narcotráfico y de la producción de hectáreas que a partir de que se desmantelan las FARC se cuadruplican. Hoy son casi 380.000 hectáreas supuestamente, ¿no?, más o menos tabuladas, donde se produce sobre todo cocaína, ¿no?, para la circulación no solamente en Estados Unidos, que es el principal consumidor del mundo, porque también esto hay que decirlo, sino también en Europa. Así que Estados Unidos de alguna forma utiliza su guerra contra el narcotráfico, que la asume como una cuestión sanitaria. Esto está como presente en todos los mandatarios norteamericanos, ¿no? Hay que defender, hay que pelear contra la droga porque hay que defender la salud de nuestra población. Ahora, a la pelea no la llevan a cabo solamente en Estados Unidos. A la pelea la extienden al territorio, coincidentemente además con el territorio que quieren dominar, coincidentemente también con algunos intereses que en el caso de Venezuela podrían llegar a pasar con el petróleo, con tierras raras, con, digamos, ahí hablando de la porosidad, se mezclan todos los intereses. Sí, se mezclan todos los intereses, Juan, pero también hay que decir que Chevron, Texaco, sigue comerciando petróleo con Venezuela, digamos, ¿no? Una empresa emblemática de Estados Unidos. ¿Qué te quiero decir? Las licencias no se suspendieron, siguen activas. Uribe fue un caso en Colombia, también en la región, de un tipo que estaba acusado de corrupción, que estaba tambaleando por todos lados y que fue bancado, no te digo al nivel de Trump con Milei, pero que fue bancado por la administración republicana también en aquel entonces para que se sostuviera en el poder. ¿Qué te quiero decir esto? Yo recuerdo en el 2011 cuando cae Muammar Gaddafi en Libia, que todo el mundo hablaba en aquel entonces, es que había una disputa muy fuerte contra Cristina Fernández de Kirchner de que las inversiones no venían porque había algo que se denominaba inseguridad jurídica, y en esa Libia de aquel entonces, donde al tipo lo matan en una alcantarilla, si hay algo que no había precisamente era seguridad jurídica, y las principales empresas petroleras, no solamente de Estados Unidos, sino también de Noruega, de Rusia y otras de Europa, estaban comerciando con el régimen del dictador africano. Digo esto porque no hay que comerse la curva, hay que siempre tomar una distancia crítica y decir, che, pero ¿qué es lo que se suspende realmente? ¿Qué es lo que hay detrás de esta supuesta tensión? Que no digo que no exista, que es real, pero que muchas veces persigue otros intereses que hay que hilar muy finito y que están relacionados también con la baja capacidad y muchas veces se relaciona con los outsiders, donde el narcotráfico, por un lado, apuesta a ese outsider, esper, quizá Milei mismo, ¿no? Un tipo que salió a decir públicamente que prácticamente la mafia tenía mejor estatus que el Estado, porque era más ordenada y más hábil para hacer negocios. Argentina desmanteló prácticamente la unidad de información financiera que estaba vinculada con el Gafi, porque cuando hablamos de narcotráfico y circulación de psicotrópicos, sustancias, terrorismo, trata de personas, no tenemos que perder de vista que hay lavado de dinero detrás de eso. Bueno, cuando se hizo el blanqueo, Ezequiel, cuando se hizo el blanqueo no te preguntaban ni de dónde la traías. Nada, incluso Milei públicamente, que todos los días pareciera dejar dedos marcados con sus propias declaraciones, también hay que decir que después se desdice sin ningún tipo de pudor, llegó a decir cuando le preguntaron, che, pero si la guita viene el narco, bueno, no es mi problema, ¿no? Y la consecuencia de eso, ¿cuál es? Bueno, así como el narco apuesta a un candidato, a fomentarlo, a subirlo, Pablo Escobar Gaviria fue senador en el 82 en Colombia, ¿eh? Lo llevaron a ese nivel. ¿Por qué me voy atrás? Porque también hay una relación directa con lo que pasa hoy con Machado, lo que pasa con Esper y lo que pasa con los outsiders que asumen el poder político con una fragilidad institucional, política, pero sobre todo de raza, la política de raza a la hora de discutir determinados intereses y priorizarlos, y que prácticamente son muy permeables a los intereses del narcotráfico. Y también resulta que para Estados Unidos, en esa doble pulsión, son cabeza de playa, como nos está pasando hoy, respecto a lo que hay realmente detrás de los acuerdos entre Trump y Milei y la lucha contra el narcotráfico. Cuando yo te decía que es asombroso, no porque uno esté de acuerdo, sino es asombroso cómo Trump va de frente y cómo blanquea cosas que otros presidentes no blanquean. En Chile vos tenés un presidente que se declara socialista, sin embargo ahí no tiene ningún problema porque el modelo económico y los acuerdos entre Chile y Estados Unidos no se tocan.
ahí no le importa si son socialistas o no son socialistas. Con Brasil, como ya hay una relación Brasil-China y una relación que por ahí que entorpece, ya el socialismo de Brasil no es el socialismo de Chile. Y entonces ahí Trump dice, bueno, vos te voy a aumentar el 50% de los aranceles porque a mí me gusta, yo soy amigo de Bolsonaro. Digo, es un tipo que blanquea la situación sin ningún prurito. Me hace acordar mucho a los Estados Unidos de los años 80/90, un Estados Unidos descarado para operar, negociar. Con un descaro que va muy a tono con el nivel de tensión que hay en aquel orden bipolar con respecto a, entrábamos en una etapa donde terminaba la Guerra Fría, Estados Unidos tenía que garantizar su hegemonía y su preeminencia en un orden unipolar, a una situación que no se repite porque no hay dos hegemones en lucha, sino que hay multiespacio de poder que está en disputa, pero donde Estados Unidos tiene que primar de alguna forma. Y la primacía clásica que tienen, ya lo hablamos en otro encuentro, es la preeminencia de lo militar por sobre cualquier otro tipo de conformación de consensos, pero esa conformación de consensos se las dejan a los estados gobernantes frágiles en términos de gobernabilidad y capacidad para conducir los intereses de la nación. Y ahí tiene que ver mucho el concepto de Gramsci y la hegemonía, ¿no? En esa superestructura donde Gramsci se lo atribuía a los intelectuales, en la actualidad, ¿cuáles son? Periodistas muy afines, esa famosa batalla cultural de la cual Laje y Márquez siguen insistiendo, no es casualidad y tiene mucha relación con esto, porque es la forma en la que se construye consensos en ese proceso. Las famosas cenas de la embajada, ¿no? Esas que desde que yo estudiaba periodismo en La Plata se hablaba de quiénes iban, vos sabías cómo estaba la cosa por quiénes eran invitados y quiénes asistían a las cenas de gala de la embajada de Estados Unidos. Vos sabías que ahí te lo ibas a encontrar a Haddad. Por eso Infobae le dedica parte de su portal a la política latinoamericana. Vos sabías, ahí estaba Massa también en su momento. Vos sabías quién jugaba con cada quien, dependiendo la embajada a quién invitaba para el 4 de julio y para las fechas especiales, ¿no? Esa foto era como la foto de gente, de la gente más importante. Bueno, ¿en quién está pensando Estados Unidos? Bueno, en esa foto de la embajada vos tenías casi, te diría, una hoja de ruta. Así es, porque además eso de la superestructura vinculada con la cultura es donde se construye el consenso y también se construye la utopía, porque cuando nosotros pensamos en cómo se construye desde Argentina, siempre te dicen, che, si no es con la derecha, con la mano dura y con los milicos en la calle, porque esto tiene que ver con la militarización de la seguridad interior. No nos hagamos los sonsos y entendamos que Bullrich y compañía van hacia ahí. Pero lo ven siempre como un elemento punitorio que está muy asociado a la derecha. Y también hay que decir que cuando Lula tuvo que meter los militares adentro para garantizar la seguridad interior con respecto al control del narcotráfico, de las pandillas, en las favelas y demás, lo hizo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces esto depende de la fortaleza política y de la construcción de alianzas que la conducción política de un país determinado tenga. Tanto más, casi, que su propia convicción o preeminencia ideológica. Por algo también Estados Unidos le está diciendo a Milei, che, tenés que empezar a construir consenso, maestro, porque así no se puede gobernar. Y en esa construcción de consenso, Estados Unidos prescinde de la construcción de hegemonía y de la superestructura cultural a un estilo gramsciano, de su propia actividad, sino que se la delega a ese subordinado. ¿Te acordás que hablábamos de la subordinación ideológica, que era lo que se oponía a China? Y en ese triste escenario se encuentra en la centralidad hoy, me parece a mí, ¿no?, de Argentina en relación con esto que está muy vinculado con la lucha contra el narcotráfico y hasta dónde las distintas instancias de investigación van a seguir. Hoy, no sé si lo viste, salió una nota de la CUNSA que vinculaba al Tango 01 de la administración Macri con vuelos relacionados con Frei Machado. Entonces digo, hay que ver qué es lo que sucede primero, ¿no?, en esta puja de intereses que claramente hacen muy porosa la política doméstica de la política internacional. Ezequiel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ezequiel Escudero con nosotros en el